y estaba con el tema de Arroyo Salgado, y se los escuché. ¿Qué pasa, Rinconeo, con Arroyo Salgado? Ante todo, gracias por esta oportunidad que me da. Usted merece. Hable con Rosso. Hablé con Rosso. Y me quedé azorado, porque recién estaba viniendo para acá, estaba escuchando que mencionaron, la escuchaba a la doctora Arroyo Salgado, para quienes no sepan de quién estamos hablando, es la jueza que ordenó encarcelar a las militantes acusadas nada más y nada menos que de haber puesto un par de bolsas de estiércol sobre la vereda frente a la casa de Espert. Bueno, eso se ha transformado en un crimen contra la humanidad. Todas terminaron en cana, una de ellas casi 13 o 14 días en un penal federal de alta seguridad. Es como pareciera... para los que no sabemos nada de derecho, nos parece levemente exagerado, teniendo en cuenta, lo hablábamos fuera del aire, que los que intentaron el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner fue en realidad un hecho policial, dos loquitos sueltos, no había connotación política, no había violencia política, y bueno, se investiga con cierta parsimonia. Bueno, Arroyo Salgado consideró que no, que estábamos frente a un hecho gravísimo que requería celeridad y sobre todo requería ser explicado. Ayer estuvo en una especie de frenesí mediático, estuvo en La Nación Más, en TN. Me gusta siempre del otro lado, digamos, de un lado claro de la grieta, pero les propongo escuchar a la doctora Arroyo Salgado. Hubo un hecho en un contexto donde, además de esas amenazas a jueces, a fiscales, ¿qué persiguen? Estábamos hablando de terrorismo. ¿Qué persiguen? Condicionar la actuación futura del resto de los jueces fiscales. Mirá lo que le va a pasar a quien se anima a investigar a tal o cual espacio. Hay un delito que está tipificado en el artículo 213 bis del Código Penal, que es el que fue aplicado al caso, que habla de quien formare parte de una organización permanente o transitoria que, sin llegar a ser una asociación ilícita, tuviere por fin imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor. Quiero recordarle a nuestros oyentes, estamos hablando de una bolsa de caca, una bolsa de estiércol colocada sobre la vereda frente a la casa de un diputado, cuyo el abogado de las chicas procesadas, imputadas, dice, no es ni siquiera una contravención, por la cantidad, digamos, para hacer una contravención debería ser un container de estiércol. Pero me gusta todo el fraseo donde la doctora Arroyo Salgado, que aprovecho para saludar, va increyendo, diciéndonos que es terrible lo que ocurrió. No hay nada, no tiene absolutamente nada. Entonces le va agregando, le va inflando al helio de la indignación y de la lengua franca, sabir judicial que no se entiende, pero el común de los mortales comprendemos que hay algo gravísimo. En otra ronda mediática comparó el hecho de señalar la casa de un diputado al Holocausto, ¿por qué no? A la persecución nazi. No recuerdo que la doctora Arroyo Salgado, que ningún fiscal haya actuado de oficio cuando TN o La Nación Más señalaban la casa de Cristina en Recoleta, invitando a todos los entusiastas para que fueran a gritarle, a insultarla, como efectivamente ocurrió. Pero para no perder el foco, no es Arroyo Salgado, no es la alegre cofradía del Lago Escondido, la alegre cofradía de la Justicia Federal, sino es algo más amplio. Para eso recordemos hace un tiempo un mensaje de la Policía Federal antes de una peligrosa manifestación de jubilados frente al Congreso. Atención. Manifestarse por la vereda. Ante violencia, alejarse. Las fuerzas actuarán. Todo acto de violencia será denunciado por sedición y atentado contra el orden constitucional. Sedición y atentado contra el orden constitucional, una manifestación de jubilados.
Vayamos entendiendo cómo funciona esto. Arroyo Salgado habla de aire, de sedición, dice que los jueces y fiscales que son amenazados, no se sabe de qué, digamos, si los jueces y fiscales fueron amenazados por una bolsa de caca o puesta en la vereda de Espert, no lo sabemos, pero terminamos con la ministra Pum Pum el año pasado, justamente hablando de una de las marchas de los jubilados. Es un golpe de Estado. ¿Cómo son los golpes de Estado modernos? Es el desgaste permanente para intentar generar una situación en la que el Estado pierda la capacidad de acción. Nosotros ayer tuvimos capacidad de acción, primero generando una movilización ordenada y luego en la medida en que hubo un ataque con piedras, palos, molotovs, tipos de alambres cortados, gases lacrimógenos en manos de los manifestantes y todo tipo de armas que además convierten las piedras en armas, a partir de ahí nosotros tomamos una decisión que fue salir a hacer frente y a dispersar esa manifestación. ¿Cuál es el truco? El truco es el mismo que se usó cuando desapareció Santiago Maldonado, que descubrimos todos azorados que había una guerrilla imaginaria kurdo-mapuche que ponía en peligro la integridad territorial de nuestro país. El mismo truco, toda protesta social es asimilada a intento de golpe de Estado o a sedición, como dice nuestra amiga, la doctora Arroyo Salgado. Ahí en la tapa hoy de Clarín también, ¿no? Hace su contribución a generar este clima en la que el gobierno es víctima de la desestabilización, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hubo episodios de represión en Neuquén. Había sectores de la comunidad mapuche reclamando, la policía intervino con el protocolo el protocolo Bullrich, ¿no? Ahí está, estamos viendo las fotos, dos personas a las que mantienen arrodilladas, rodeadas de los cascarudos estos. Qué horrible. Venían de hacer un reclamo, ¿no? Han sido comparados con terroristas. Bueno, pero esto ya lo vimos, ¿no? Sí, ya dimos. Es el prólogo a la muerte de Santiago Maldonado, esta idea de generar un sujeto hostil, en este caso la comunidad mapuche, está siendo estigmatizada ya hace tiempo, ¿no? Por parte de Patricia Bullrich, que lo hace, o sea, es que en base a, casi te diría, protocolos de inteligencia extranjero, digamos, ¿no? Completamente. Recordemos que la Patagonia Argentina es una gran reserva de recursos naturales y esto sirve para militarizar, no en defensa de esos recursos naturales, sino para garantizar la extracción de esos recursos naturales, ¿se entiende? Me parece que por lo menos está muy claro el movimiento de Bullrich. Después me quedé con el audio que escuchaba. Sí. Que trajiste, porque obviamente todos lo escuchamos en su momento, pero me quedé con un pedacito donde dice que los manifestantes tenían granadas de gas lacrimógeno en las manos, ¿no? Una locura, ¿no? Las tiran sus fuerzas de seguridad, Patricia, las tiran, o sea, sí. Los manifestantes no van con granadas de gas lacrimógeno a las manos. No. Y en todo caso las revolean después que se las tiraron al cuerpo. Todo tipo de armas, dice. Claro, el relato es el relato de una ciudad, un país asediado por la cámpora, por los mapuche, por lo que fuera. Quisiera recordarle a Clarín, a la ministra Pum Pum, que la Constitución Nacional, en su artículo 75, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizando el respeto a su identidad, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, entre otras cosas, pero además reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Sí, tenemos un frente abierto. Constitucionalmente tenemos un frente abierto. No se resuelve con la foto de Clarín, los tipos de rodillas, son terroristas. Recordemos lo que eran las fotos de los arsenales mapuche, eran rollo de alambre, un martillo oxidado, dos cuchillos, un serrucho. Escúchame, ese artículo que leíste, ¿no? De la Constitución, conocida como la Constitución Roja. La Constitución. Exactamente. La Constitución Roja. No, la Constitución que tenemos es realmente, por momentos uno diría, modelo.
Realmente. También queda claro que cuando no hay voluntad política de aplicarla o defenderla, y en realidad la voluntad política se aplica para vulnerarla, bueno, tenemos estos episodios también, ¿no? Exactamente. Y con una corte que es, o debería ser último intérprete de la Constitución, que como sabemos la incumple. Tenemos 3, de los cuales 2 de sus integrantes aceptaron entrar por decreto a la Corte Suprema de Justicia, con lo cual los intérpretes son como también los violadores de la Corte, ¿no? Y ahí lo tenemos a Maqueda. Difícil que sean intérpretes de la víctima los que son violadores también, ¿no? Lo tenemos a Maqueda, que lo sacaron a patadas de la corte. Lo vi paseando. Y que da clases, dice, no, el presidente es violento, pone en peligro la separación de poderes. Y sí, pero mi amor, estuviste hasta una semana, fuiste ministro de la Corte, frente al peligro grave de que un presidente ponga en peligro la independencia de los poderes, no hiciste absolutamente nada, pero bueno, es el Poder Judicial que tenemos. ¿Cómo que no? ¿Renunció? No renunció. No renunció. Se tuvo que jubilar, lo jubilaron. Lo tiraron por la ventana. Primero se tiró a la pileta a ver si lo dejaban, si le hacían una especie de extensión. Y mirá que fue un alumno modelo en 1 año y medio, no abrió la boca. Es más, ahora apoya el fallo sobre Cristina. Él dice que es un fallo contundente, que en más o menos 4 días la Corte analizó el tema sin ningún tipo de... Bueno, frente a este escenario, aquellos que dudaban o vacilaban, digamos, como la condena se efectivizó. Cristina está presa y proscripta. Era la candidata del peronismo por la 3ª sección electoral y ahora es Magario. Digo, cuando uno ve cómo avanzaron las cosas, obviamente que este señor se anima y dice más cosas. Creo, por las características, hubiera pensado algo distinto si el estado de agitación y manifestación se sostuviera como en los primeros días, cosa que siempre es muy difícil también, ¿no? Porque las cosas se alcanzan un pico y después decrecen. Entonces, yo creo que ahora se van a animar a decir estas cuestiones y algunas cosas más terribles, ¿no? Como las que venimos escuchando. 39 minutitos pasaron de las 9, vamos a una tanda. Cuando regresamos, esto sigue hasta las 10. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.